Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre, como dijeron, es Alexa Dresola. Soy abogada, especialista en temas tributarios, asociada del estudio Filippi Pietro Carrizosa Ferrero de U y Uría, más conocido por los amigos como PPU, por lo extenso del nombre. Agradezco a Canatur por la invitación. Vamos a tocar algunos temas que creo que pueden ser interesantes para ustedes, pero por supuesto siempre nos va a quedar el tiempo corto y las preguntas van a ser seguramente bastantes, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en poder responderlas todas, sin perjuicio de que puedan contactarme si es que lo desean por correo electrónico en cualquier momento. Sin más, voy a empezar a presentarles el pequeño PPT que he preparado para hoy, en el que he querido presentar algunos de los temas. Minuto, que creo que está, ahí está. Perfecto. Espero que ya puedan ver mi pantalla. Como les dije, he seleccionado algunos puntos que me parecían importantes. De hecho, estaban en la publicidad del evento. He agregado uno último por la coyuntura, que es los proyectos de ley, para contar un poco qué es lo que está trabajando el Congreso en específico para el sector turismo y cómo está buscando impulsarlo. Un poco la idea de los temas que he elegido es abordar posibilidades de ahorro tributario y también tener en Hola. cuenta algunas medidas que nos pueden estar limitando, sobre todo por las decisiones que deben estar tomando ahora en el sector, y también buscar la forma de generarles una menor carga tributaria, ¿no? Son pequeños pincelazos que buscan orientarnos por ese lado. El primer tema que vamos a tocar es el de depreciación acelerada. Esta fue una norma que se aprobó durante esta época, a inicios de lo que se declaró la cuarentena. La finalidad de la norma de depreciación acelerada es incentivar la inversión, es decir, sí sabemos que estamos en un periodo de crisis, pero lo cierto es que todo el mundo ya tenía previsto cuáles iban a ser los planes de inversión, con lo cual lo que busca la norma de depreciación acelerada es no desistas de esos planes de inversión, y si es que tienes la posibilidad de realizarlo, pese a que no lo tenías en mente, esta es una de las posibilidades que te voy a dar. La depreciación es el gasto que nos permite reducir el impuesto a la renta que se paga anualmente, por reconocer el costo que hemos invertido al comprar determinados activos. Así, se ha previsto específicamente para el sector turismo y únicamente para este sector una depreciación particular de los edificios y construcciones y de vehículos de transporte, excepto ferrocarriles, que se habiliten para prestar el servicio de turismo. Las tasas que se han previsto son 20 y 33%. Son tasas bastante interesantes porque la tasa regular, por lo menos en edificios y construcciones, por ejemplo, es 5%. Es decir, me genera un 15% de ahorro tributario, y que me permite reconocer en lugar perdón, me permite reconocer en solo 5 años recuperar toda la inversión que hice en edificios y construcciones. El requisito de la norma es básicamente que estos bienes estén destinados a la actividad de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y turismos, o de restaurantes y servicios afines, así como la producción de rentas para realización de espectáculos públicos, culturales, no deportivos. El régimen general, que es el que se ha venido aplicando para cualquier otro tipo de actividades o cualquier otro tipo de inversiones. Por ejemplo, muchas empresas de turismo a su vez tienen otras empresas o tienen empresas dentro del grupo que no necesariamente se dedican a la actividad de turismo. También se ha previsto este régimen especial, y también se ha previsto para los edificios de construcciones también el mismo 20%, con ciertos requisitos relacionados al momento de su construcción. Por ejemplo, tenemos que haber iniciado la construcción el 1 de enero y haberse concluido hasta el 31 de diciembre del 2022, al menos en un 80%. La depreciación es en línea recta, es decir, que vamos a poder deducir 20%, indistintamente de que contablemente tenemos otra forma de reconocer esta depreciación, que regularmente está en un supuesto especial de maquinaria y equipo, que por ejemplo no está para efectos de las para las empresas de turismo, pero como se aplica de manera genérica a cualquier empresa, también se pueden acoger este tipo de empresas, ¿no? Estas también va con 20%, la tasa regular es 10%, con lo cual también es un incentivo para seguir invirtiendo. Aquí les pongo algunos informes de la zona que son bastante interesantes en relación de normas que ya existieron anteriormente y que están referidas a estos regímenes.
de depreciación acelerada, en los que básicamente se estableció cuáles eran los mecanismos o qué era lo que se tenía que tener en cuenta para el momento en que se inicia o se considere iniciado el momento de la depreciación, qué debo tener en cuenta para tener el momento de cuándo, o sea, cuándo se concluye el momento de construcción. Esos aspectos siempre han sido discutidos en la aplicación de otras normas, y SUNAT ciertamente ya ha tomado algunas posturas que nos permiten aplicar de manera un poco más clara estas normas. Es interesante y, por ejemplo, en nuestros clientes lo hemos visto incluso para mejoras que han estado haciendo en sistemas de aire acondicionado, o aspectos que han estado tomando en cuenta para, por ejemplo, teles, renovaciones que ya tenían previstas, determinados tipos de actividades que ya se habían previsto y que están buscando acogerse a este tipo de beneficio tributario. Otro de los aspectos que se ha tocado durante la pandemia y lo que se ha utilizado muchísimo es la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta y del ITAN. ¿Por qué? Porque este tipo de medidas nos ha permitido tener liquidez, por un lado, y también nos ha permitido, dependiendo de la opción que se elija, evitar pagar o desembolsar dinero porque ya se tenía un saldo ante la SUNAT. Antes del 2019, la SUNAT se negaba a que el saldo a favor del impuesto a la renta, que es que nosotros todos los meses pagamos un impuesto a la renta, el que le llamamos el pago a cuenta del impuesto a la renta. Este pago es un pago adelantado a lo que será mi impuesto anual. Entonces puede ocurrir que mi impuesto anual sea como 200 y yo haya hecho pagos a cuenta de 300. Me quedaban esos 100, que lo que hacían todas las empresas regularmente era aplicarlo como compensación contra los pagos a cuenta del siguiente año. Nunca se pedía la devolución porque todo el mundo tenía temor a que se inicie una fiscalización de la administración tributaria, y eso además era el modus operandi de la SUNAT. Sin embargo, cuando nos agarra la pandemia ocurren dos cosas. La primera, que justo el Tribunal Fiscal había sacado una jurisprudencia de observancia obligatoria, que es la que cito aquí, del 2019, en la que obliga a la SUNAT a permitir utilizar este saldo a favor del impuesto a la renta para compensarlo contra otros tributos. Postura que la SUNAT se negaba porque sostenía que solamente se podía aplicar contra los pagos a cuenta. Entonces, SUNAT, en plena pandemia, habilita una forma de solicitar esta compensación contra otras deudas tributarias, y paralelamente se empiezan a autorizar las devoluciones del saldo a favor del impuesto a la renta, porque evidentemente la liquidez era lo que más se necesitaba en ese momento. No se han iniciado aún fiscalizaciones por parte de devoluciones de saldo a favor del impuesto a la renta. Hasta la fecha, por lo menos nosotros no tenemos ningún conocimiento de esta situación. SUNAT sí está realizando sus actividades de fiscalización cada día con más fuerza, que se integren más personas al equipo de SUNAT, porque también están haciendo teletrabajo y eso dificulta un poco su actividad, pero sí se están iniciando. Ahora, respecto a la devolución, como les pongo aquí, hay dos posibilidades: que yo solicite cash, lo puse en cash porque van y me dan mi cheque, o que solicite la compensación. ¿De qué depende? De lo que cada empresa decida. ¿Cuál es nuestra recomendación y qué es lo que hemos visto en la práctica? Si van a solicitar una devolución en cash, lo que tienen que tener en cuenta es que la devolución demora aproximadamente en su aprobación 45 días hábiles. En la práctica, lo que ha ocurrido es que a quienes les ha salido el cheque de devolución de manera más o menos rápida, o sea, antes de los 45 días, han sido a los contribuyentes considerados como principales contribuyentes nacionales. Incluso los de Lima han tenido muchas dificultades. ¿Por qué? Porque ha ocurrido que aprueban la devolución, les notifican en la clave SOL la resolución de intendencia aprobándose la emisión del cheque, pero SUNAT, como está trabajando puertas cerradas, emite unas listas con fechas y horas para ir a recoger estos cheques. Y esas listas están demorando 2 o 3 semanas más en emitirse. Entonces, los nacionales la han tenido un poco más sencilla porque tienen sus sectoristas y con ellos han podido coordinar. Pero incluso los PRICOS de Lima han tenido muchas dificultades en obtener estas devoluciones. Por eso es que regularmente, salvo que sea muy extrema la necesidad, se pide el cash. Y dos, si es que se ha evaluado con mis flujos de los siguientes meses, no voy a necesitar ese cash para pagar otro tipo de impuestos.
Si ese fuera el caso, hemos recomendado compensaciones. ¿Por qué? Porque yo digo, mi saldo a favor del impuesto a la renta lo compenso contra otras deudas tributarias, que pueden ser mis pagos a cuenta, pero que también podría ser, por ejemplo, mi GB, podría ser mi TAN, podría ser mi impuesto selectivo al consumo. Todos estos impuestos también los puedo seguir pagando con el saldo a favor del impuesto a la renta, que era algo que antes no se preveía y nunca se pensaba en solicitar. ¿Cuál es el beneficio de la compensación? El beneficio de la compensación es que, de acuerdo a la norma tributaria, cuando se considera compensada la deuda tributaria desde el momento en que coexisten el crédito y el débito. ¿Eso qué quiere decir? Como mi saldo a favor del impuesto a la renta se generó en el 2019 y yo pido hoy la compensación de una deuda tributaria, nunca se va a generar ningún interés moratorio por más que la aprobación ocurra de acá a 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque todo se retrotrae al momento en que coexisten deuda y crédito. Y por lo tanto, se evita el pago de intereses moratorios. Que, por ejemplo, con la devolución no necesariamente ocurriría, porque digamos que yo pido hoy mi devolución, se demoran 3 meses en darme la devolución y al Pagan con tercer eso. mes recién pago la deuda tributaria que debía en el momento uno. Entonces, por todo ese tiempo voy a tener que considerar los intereses moratorios que no, por no haber pagado en el plazo la deuda. Aquí les ponía un ejemplo de lo que hemos visto en la práctica. Por ejemplo, teníamos un saldo a favor de 519.000 soles, un ITAN de 119.000 soles, y lo que este cliente optó fue por estos 519.000 compensarlos contra mis deudas tributarias de IGB de febrero del 2020, del pago a cuenta del impuesto a la renta de febrero de 2020, del impuesto selectivo del febrero del 2020, del ITAN a partir de marzo del 2020, y entonces el contribuyente lo que hacía es tenía su Excel en el que tenía mi saldo a favor de 519 y voy aplicando cada una de mis deudas y como se demoran en emitirse las resoluciones de intendencia aprobatorias, se demoran más o menos un mes, lo que hacía es tener un control en un Excel de todas las deudas tributarias que se podían ir generando a fin de poder tener cada una de las deudas, seguirlas, tenerlas identificadas en cuanto al monto exacto, porque no es que tengo una cuenta de crédito en la SUNAT que voy debitando y es automático, sino que es poco a poco. Me dicen en el chat que está congelada la diapositiva. A ver, denme un segundo. Yo ahorita estoy presentando una diapositiva que tiene algunos ejemplos con datos, unos cuadros. Y también me decían que no se escuchaba bien. Bueno, creo que ya se está escuchando mejor. Sí, ya me dicen que ya está bien. Perfecto, entonces nada, seguimos. Eh, entonces, en la práctica, esto es lo que han estado haciendo muchos clientes, compensar saldos a favores. Esto lo recomiendo para lo que ya queda de este año, difícilmente seguramente ya deben haber reanudado sus impuestos, pero para el siguiente año esto es un mecanismo que podrían tenerlo en cuenta para, si bien tienen que pagar o ya han pagado alguno de estos impuestos, poder los saldos que no se logren compensar, porque evidentemente los ingresos han caído y el impuesto puede haber sido muy alto, compensarlos de esta manera o solicitar su devolución, lo que les sea más conveniente. Para ello, mi recomendación es tomen en cuenta sus proyecciones de pagos de impuestos a fin de determinar cuál es la mejor opción para tener. Eh, las resoluciones de intendencia probatoria se han demorado más o menos un mes en emitirse, pero como les digo, no hay problema con que se demore porque nunca se va a generar el interés moratorio. La compensación lo que hace es retrotraer los efectos al momento de coexistencia. ¿Cómo se han procedido con estas solicitudes? Todo se hace a través de SUNAT operaciones en línea con la clave SOL. El formulario de compensación es el 1648 y el formulario de devolución es el 1649. Comentaba, los pasos que nosotros estamos recomendando es, primero, tengo que evaluar mis pagos en exceso, ver si tengo saldos que puedo recuperar. Segundo, tengo que verificar los impuestos pendientes de pago y hacer mis proyecciones de resultados a fin de determinar si me voy por compensación o las devoluciones, como les digo, las tomaría siempre en segundo lugar porque el procedimiento en sí es engorroso, demora, y posiblemente de acá al próximo año SUNAT va a empezar con las fiscalizaciones por esas devoluciones, mientras que por compensación es un poco, en tanto la plata sigue ahí misma y se sigue pagando para los mismos impuestos de la SUNAT,
es más difícil, o en todo caso va a priorizar más fiscalizar una devolución que una compensación. ¿Ok? Luego, las solicitudes de devolución del saldo a favor deben presentarse de manera inmediata. Y esto se los recomiendo porque en verdad fue un problema técnico, un problema de índole tributaria, digamos. ¿Qué pasaba? Que cuando uno presentaba la solicitud, presentaba la declaración jurada y declaraba un saldo a favor, el sistema inmediatamente te decía, una vez subido el PDT, te decía, solicitas la devolución, si has solicitado, perdón, la devolución, haz clic aquí. Y mucha gente no hacía el clic y entonces cuando trataba de entrar al formulario virtual, no estaba habilitado, porque en principio este tipo de devoluciones se tenían que hacer mediante un formulario físico. Y como todo estaba cerrado, no se pudo. Con lo cual, mi recomendación a futuro es si les sale esa opción y ya han optado por la devolución, es el procedimiento se hace inmediato. Entonces, avisar a la gente encargada de contabilidad que tengan en cuenta las decisiones o conversar con ellos previamente qué decisión se va a tomar para poder implementar. En el caso del ITAM, por ejemplo, la devolución, la única forma de solicitarles a través del 4949, porque a la fecha, por lo menos hasta hace un mes, que fue la última vez que traté, el sistema de SUNAT no había habilitado la opción de devolución de ITAN 2019, sino que tenía hasta ITAN 2018. Entonces, la única forma de presentarlo era el 4949. Hoy por hoy, el 4949 ya se puede presentar a través de la mesa de partes virtual que tiene implementada la SUNAT, que está funcionando bastante bien en cuanto a subir documentos, pero SUNAT se sigue tomando su tiempo, digamos, como ya nos tiene acostumbrados. De ahí, un detalle importante es que cuando yo pido solicitud de compensación, lo puedo compensar solo contra las deudas tributarias propias. ¿Qué quiere decir? Impuesto a la renta, el impuesto a la renta de la empresa, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, pero no puedo solicitarlo, por ejemplo, contra deudas de terceros, como podrían ser retenciones de trabajadores o retenciones de no domiciliados. Esos tipos de impuestos sí se tienen que pagar directamente y no es posible solicitar su compensación. El segundo tema que me pareció importante, el tercer tema que me pareció importante fue la compensación de pérdidas. ¿Por qué? Porque me imagino que pues, este año está siendo bastante difícil y muchos deben haber ya proyectado que van a terminar en pérdida al cierre del ejercicio. La pérdida tributaria, nuestra normativa permite compensarla a través de dos mecanismos. El primero, que es el que opta la mayoría de empresas, que es compensar el 100% de la pérdida contra la renta de los siguientes ejercicios. El límite que existe aquí es que solo puedo hacerlo por 4 años. Vence el plazo y yo ya no puedo seguir compensando esa pérdida. Aunque suene gracioso, pierdo la pérdida. Entonces ya no tengo opción a compensar. Así que regularmente lo que se tiene que hacer es proyectar si voy a poder compensar dentro de esos 4 años, y si no, porque ya tengo claro que mis ingresos no me van a dar, se opta por la segunda opción, que es compensar la pérdida, pero solo hasta el 50% de la renta de los siguientes años. Esto que genera que todos los años siempre tenga que pagar un poco de impuesto a la renta, pero en contrapartida no voy a tener un plazo limitado para compensar esta pérdida, la voy a poder utilizar hasta que se agote. Considerando la situación económica que vivimos y que posiblemente en el 2021 la reactivación económica no sea tan óptima como esperamos, el gobierno lo que hizo fue aprobar el decreto legislativo 1481, mediante el cual estableció que para las pérdidas que se generen en el 2020 ya no teníamos solo 4 años, sino hasta 5 para poder compensar, logrando así de una u otra manera a buscar aliviar o entender que no iba a ser tan fácil recuperarse de la situación sin que ello implique que querramos pagar todos los años una parte de impuesto a la renta. Aunado a este tema, creo que tenemos que tener en cuenta la subcapitalización. La subcapitalización está relacionada con la deducibilidad de los intereses y demás gastos financieros que todas las empresas tienen cuando requieren financiamientos a terceras personas, como podría ser, por ejemplo, los financiamientos de Reactiva Perú, los financiamientos por leasing, los financiamientos de bancos directamente efectuados por, los financiamientos otorgados por los bancos directamente a la empresa y cualquier otro tipo de financiamiento que tenga la empresa, la deducción de los gastos está sujeta a un límite.
Antes del 2018, este límite solo se aplicaba para las empresas vinculadas, es decir, los préstamos que me daban mis vinculadas estaban sujetos al límite. En el 2019 se modifica en el 2018, pero recién a partir del 2019 se establece que esta modificación o que este límite, perdonen, se va a aplicar a todas a todos los préstamos que recibe una empresa, ya sea que provengan de partes vinculadas o partes no vinculadas. Hasta el año 2018 y por el año 2019 y 20, que es el actual, el límite que se aplica es 3 veces el patrimonio al cierre del ejercicio del año anterior. Con lo cual yo veía mi patrimonio, lo multiplicaba por 3, mi monto de la deuda y decía, ok, ¿estoy o no estoy dentro del límite? Sin embargo, a partir del 2021, y así se previó desde el 2018, a partir del 2021 se cambiaba el límite. Es decir, a partir del próximo año ya no voy a ver mi patrimonio, sino que voy a ver cuál es el EBITDA tributario, dice la norma. Y voy a poder deducir las deudas solo hasta el 30% de este EBITDA. Y aquí es que se prevé que aquellos gastos que superen el límite los voy a poder compensar durante los próximos 4 ejercicios. ¿Ok? Con lo que era algo que antes no pasaba. Antes, si superabas el límite, lo tenías que reparar y ya era una diferencia permanente, no se podía recuperar. A partir de ahora no, tengo 4 años para arrastrar este importe. A un paréntesis solamente, el límite de subcapitalización lo único que hace es ponerme un límite en cuanto al monto del interés que pago, pero se siguen aplicando las reglas generales de que sea un interés necesario para la actividad de la empresa, que me lo entreguen a través del sistema financiero y que yo lo pague también a través del sistema financiero. Y que en general pueda demostrar que efectivamente me han dado el préstamo, tenga mi contrato y demás requisitos formales que la SUNAT suele requerir. Esos requisitos se mantienen, esto lo único que hace es establecer límites en cuanto al monto de los intereses que voy a deducir. ¿Por qué es que se ha venido hablando muchísimo de este nuevo límite que se aplicaría hasta el 2021? Porque cuando se aprueba esta norma en el 2018, claro, al 2021 no pensaba, está bien, puede incluso beneficiarme porque la situación de Levita, lo que me va a reportar es una situación en función de cómo va la compañía y puede por ahí que no ser un mal límite, que además es un límite que se utiliza en muchos otros países. La normativa tributaria prevé este tipo de límites también en función del evita, no tributario, del evita de la empresa. Sin embargo, en plena pandemia, considerando los resultados del 2020 y considerando que en el 2021 yo voy a tomar en cuenta el evita al cierre del 2020, muchas internos de evidencia están recurriendo a financiamientos. El Estado está promoviendo los financiamientos a través de redes. No es el financiamiento, pese a que necesito el financiamiento, al mismo tiempo me pongas un límite a la deducción de los gastos financieros para efectos del 2021. El gobierno a la fecha no se ha pronunciado, de hecho esperábamos que en los paquetes de normas tributarias que se dieron en los meses anteriores saliera algo, no ha salido. Entendemos que la intención de la ministra de Economía es mantener la aplicación de este límite, con lo cual es bastante importante que lo tengan en cuenta para el próximo año, para ver, este año ya les va a definir cuál va a ser su evita y el próximo año ver todas las actividades de financiamiento que se realicen y poder ver cómo los va a impactar. Y bueno, el aliciente es que aquello que no se pueda deducir lo podremos reconocer en los siguientes años, sin perjuicio de que ya en se generará un costo tributario mayor, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo del evita tributario, ¿no? La norma lo que me dice es que utilice mi renta neta imponible, le reste las compensaciones y pérdidas, le sume los intereses netos tributarios, que también es una fórmula que va dispuesto la norma. Aquí hay que sumarle lo que es la depreciación tributaria, ¿no? Que para ello estamos poniendo la financiera, retirando la depreciación que es la tributaria para llegar el efecto neutro. Y de ahí tenemos el evita tributario. El tope, que es el 30% de este monto. Aquí lo que hice fue ponerles un ejemplo, en verdad, de un escenario sin reparo y un escenario con reparo. Este reparo, que es lo que les comentaba, esto me va a poder permitir utilizarlo para arrastrarlo en los siguientes 4 ejercicios.
Bueno, y el último tema que quería tocar con ustedes, que es un tema en verdad que lo toqué por la coyuntura, es el proyecto de ley que está ahorita conversándose en el Congreso y que ha salido mucho en las noticias. Este proyecto de ley básicamente lo que está buscando es exonerar del impuesto a la renta a los prestadores de servicios turísticos por los años 2021 a 2023. No ingresan dentro de este concepto las empresas de juegos de casinos y tragamonedas. Y a su vez también prever una exoneración del impuesto general a las ventas a los prestadores de los servicios turísticos domiciliados en el país. Tampoco ingresan los juegos de casinos y tragamonedas. Una exoneración de ITAN a los prestadores de servicios turísticos. Y también se buscó, bueno, aquí contarles un poco dos cosas. Primero, la coyuntura en la que se da. Este proyecto de ley es propuesto por la Comisión de Economía del Congreso, pero luego en la Comisión de Turismo evalúa el Congreso, y si bien la Comisión de Economía tenía, digamos, mayor voto en opinar sobre este proyecto de ley, la Comisión de Turismo hace un mejor trabajo y pide la opinión, perdón, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Mincetur y a otras entidades sobre el proyecto de ley, y con esas opiniones reformula el texto que tenía Economía con los dispositivos que les he comentado. Aquí el MEF hizo un comentario que es válido, que es la exoneración del IGB. ¿Qué pasa? Que la exoneración del IGB, si bien va a hacer que el servicio sea más barato para el usuario, genera un problema con el crédito fiscal por las compras que realicen las propias empresas de servicios turísticos. Me pongo a pensar, por ejemplo, no sé, en un hotel que tiene que comprar todos los insumos para prestar su servicio, shampoo, jabón, etcétera, que lo compre un tercero, toda esa compra me viene con IGB. Si me exoneran del IGB en mi prestación de servicio este crédito fiscal, lo voy a tener ahí emposado y no lo voy a poder recuperar. Entonces, termino pagando más sin la posibilidad de trasladar y de compensar este IGB. Así que ese siempre es un problema con el IGB, que suena bien que me exoneren del IGB, pero no se prevé qué va a pasar con este crédito fiscal, ¿no? Si finalmente es un crédito fiscal, yo tendría derecho a ir a la SUNAT y decirle devuélvemelo, pero nuestro país no tiene previstas las devoluciones del crédito fiscal del IGB, con lo cual eso finalmente termina golpeando directamente a la empresa porque paga más por los insumos o los elementos que necesita para prestar su servicio, pero no logra trasladar este impuesto porque ya su servicio no está grabado. Exoneración del ITAM, pues tiene mucho sentido porque el ITAM es un impuesto que pago, pero inmediatamente puedo recuperar a través de créditos, con lo cual básicamente lo que hace es quitarme liquidez, que ya mucho se ha discutido sobre la necesidad del ITAM en general en esta coyuntura. ¿Para qué me haces perder liquidez si es lo que más necesito? Pero el gobierno no ha dado marcha atrás en este impuesto. Y la exoneración del impuesto a la renta, que definitivamente sería el mejor escenario posible, previendo incrementar las actividades, por supuesto, los servicios, y lograr recuperar todo lo que no se está pudiendo ganar durante esta época por la coyuntura que vivimos, ¿no? Actualmente todavía estamos esperando que el Pleno que entra a debate este proyecto de ley para ver cuál va a ser su aprobación o cómo se va a aprobar, si se va a hacer alguna modificación más. También se previó, por cierto, en el proyecto de ley la exoneración del impuesto a la renta para las SOTAs. Al final, el proyecto de ley que ha comentado, que ha sido enviado a Pleno, que es el de la Comisión de Turismo, no ha previsto esta exoneración, es decir, que los servicios que en la OTA igual van a tener que grabarse con impuesto a la renta. La lógica es que son no domiciliados y básicamente lo que están diciendo es no vamos a exonerar a los no domiciliados, lo cual un poco pierde de vista el legislador en que finalmente sus impuestos regularmente son asumidos por las empresas locales, ¿no? Entonces, si exoneras eso, no es que estés exonerando necesariamente a ellos, sino que estás reduciendo el costo de la prestación del servicio de la empresa local. Pero bueno, en teoría, digamos, jurídicamente hablando, el obligado al pago es la empresa extranjera y por lo tanto son ellos los que
deben asumir este tipo de impuesto. Así que, bueno, esos son los temas que quería tratar. Por supuesto, hay muchos otros temas que seguramente son de su interés, pero tratamos de proponer algunos temas que sean interesantes, que les permitan tener en cuenta, porque ya también se viene el cierre del año y hay que tomar decisiones sobre los impuestos que se han pagado de más, cómo podemos recuperar la caja de las empresas. También tener en cuenta las normas que incentivan a mantener la inversión a pesar de esta situación que se vive y bueno, comentar también el proyecto de ley. Así que quedo atenta a si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda que quisiera comentar para poder conversar. Me preguntan por el chat sobre los vencimientos de impuesto. El cronograma aún sigue siendo normal, no se ha previsto ninguna postergación, así que por lo pronto sigue aplicándose el cronograma regular. Otro tema que también es interesante que lo tengan en cuenta es el tema de que no lo había incluido porque había ya vencido, pero lo han renovado, es el fraccionamiento tributario. El fraccionamiento de las deudas tributarias, bueno, ya existía desde antes, pero se aprobó uno en el marco COVID y ese fraccionamiento tiene una tasa de 4% más o menos. Está bastante bueno, muchas empresas también están acogiéndose a eso, incluso personas naturales, porque incluye, por ejemplo, deudas de fraccionamientos perdidos, que muchos no pagaron durante la época de confinamiento obligatorio y perdieron sus fraccionamientos. Y cuando uno pierde fraccionamientos, se devenga la deuda tributaria y ya no hay posibilidad de volver a fraccionar. Pero con esta norma del fraccionamiento que salió aprobada durante COVID, un régimen especial de fraccionamiento, se prevé esta posibilidad. Así que también es una alternativa a aquellos que quieran financiar deudas tributarias. Preguntan en el chat desde cuándo sería la exoneración del IGB a los prestadores de servicios turísticos y si esta se aplica también a empresas que recién se están constituyendo. Sí, la norma, o el proyecto de ley en realidad está previéndolo desde el próximo año, 2021 a 2023, y en el caso del IGB va a depender un poco cómo salga la norma, porque como el IGB es un impuesto de determinación mensual, podría ocurrir que salga, digamos, ahora estamos octubre, que salga octubre, a partir de noviembre podría ya entrar en vigencia la exoneración, pero depende de cómo la norma lo disponga. Si la norma dispone que es hasta el siguiente año, recién a partir del siguiente año, y sí, también aplicaría a empresas que recién se estén constituyendo, posiblemente va a establecer alguna formalidad para identificar cuáles son las empresas, pero luego de eso va a ser aplicable a todas. Pregunta también si sigue arrastrando pérdidas y pago ITAN en el presente año, ¿qué efecto tributario podría tener en mi AJ anual que presentaré considerando que a la fecha no tengo ninguna orden de pago por parte de la SUNAT? Las pérdidas tributarias que aún no arrastra se aplican contra el impuesto anual, pero no contra mis pagos a cuenta. Con lo que entendería yo que en este caso lo que están haciendo es pagar ITAN y paralelamente pagar el pago a cuenta. Lo que va a pasar al final de año es que si compensas la pérdida contra la renta, vas a tener los pagos a cuenta pagados en exceso, que podría solicitar su devolución, y el ITAN también se puede solicitar su devolución. Su devolución o compensación como se opte, ¿no? O la devolución en cash o la devolución vía compensación. No paga ITAN, perdónenme ya. Buenas tardes, sigo rozando pérdidas y no pago ITAN. Van a llegar finalmente posiblemente van a llegar los requerimientos de pago. SUNAT sí ha notificado. La orden de pago no va a llegar si es que no se ha presentado declaración jurada anual. No se ha presentado declaración jurada anual de ITAN, se está omiso en la declaración jurada de pago, en la declaración jurada, hay que presentar y pagar una multa, que es una UIT, se puede acoger a gradualidad si es que se hace de manera voluntaria, y se tiene que pagar el ITAN, e inmediatamente el ITAN lo voy a poder compensar. Si ya no logro compensarlo contra mis pagos a cuenta, porque, por ejemplo, solicité la suspensión de los pagos a cuenta para todo lo que queda de estos meses, entonces, a final de año, con la presentación de mi declaración jurada anual, inmediatamente puedo poner el ITAN y luego solicitar su devolución. Otro es si se tiene leasing y las cuotas hay intereses. Perdón, un segundo. Se tiene leasing y las cuotas hay intereses y se han prorrogado los pagos de las cuotas. Los intereses que vencían en cada cuota de ese año los devengo este año.
En el caso de los intereses, sí, los intereses se van a ir devengando con el paso del tiempo. A partir del 2019 entró una nueva norma de devengo tributario que alteró el reconocimiento de algunas operaciones porque difiere la norma contable. Y en ese caso, lo que dice respecto de intereses es que los tienes que compensar según pase el tiempo, aun cuando te hayan establecido periodos de gracia o prórrogas. Respecto de la compensación de pérdidas, por 5 años sí, es por el 100%. O sea, lo que han hecho es que, como les comentaba, están los dos regímenes, uno contra el 100% de la renta de los siguientes años y el otro contra el 50% de la renta de cada año. Entonces, lo que ha hecho este año es, lo que ha hecho esta modificatoria es ampliar de 4 años a 5 años la posibilidad de compensar las pérdidas. También está vigente el sistema B, así que cada empresa puede optar. Y el porcentaje respecto al sistema B se mantiene en 50%. Sí, el ITAN se tiene que pagar sí o sí. No hay una liberación a no pagar el ITAN porque tengo. ¿La devolución de ITAN es aplicable para el periodo, solo para el periodo 2020? No, el ITAN se ha podido solicitar su devolución. El ITAN, como les comentaba, es un impuesto que lo único es generarme una pérdida de liquidez, porque yo tengo ITAN, lo pago e inmediatamente se vuelve crédito. Y ese crédito lo puedo utilizar contra dos cosas, contra mis pagos a cuenta del impuesto a la renta o contra mi pago de regularización del impuesto a la renta. Si no logro compensarlo contra estos dos montos, entonces estoy autorizado a solicitar su devolución. Si no solicito su devolución, ese pago ya queda para las arcas de SUNAT y ya no se puede recuperar. Ese ITAN siempre se puede recuperar, se ha podido recuperar siempre. En los años anteriores también. Solo que la mayoría de empresas lograba compensarlo contra los pagos a cuenta o contra el impuesto de regularización y lo que quedaba era el saldo a favor del impuesto. Realmente ha venido ocurriendo. No sé si tienen más preguntas. Si tienen el ITAN fraccionado, igual, una vez que ya se ha realizado el pago del ITAN, lo que hago es que lo compenso y luego puedo solicitar la devolución, pero voy a tener que esperar a que termine de pagar mi fraccionamiento tras el ITAN. Si la primera cuota es en marzo del 2021, voy a tener que esperar a que sea pago para que recién pueda compensar. El ITAN regularmente, o sea, ahí lo que hay que siempre evaluar es qué deuda me conviene someter a los fraccionamientos o no, porque el ITAN, si bien es cierto, me quita liquidez, a veces es mejor pagarlo para poder recuperarlo de manera más rápida. Porque acá con lo que se ha generado con el régimen de fraccionamiento es alargar su plazo de pago y por ende también alargar su posibilidad de recupero. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Eso es por mi parte. Alexa. A ver, perdónenme, hay una pregunta más aquí. ¿Mi saldo a favor de ITAN del 2018 lo puedo aplicar aún? No, una vez que pasa el ITAN del año anterior, lo que hace es que se puede solicitar su devolución. Habría que ver si todavía está habilitado el derecho a solicitar la devolución. Yo creyera que sí, pero sí se debería poder, lo puedes intentar recuperar a través de una presentación de una solicitud de evolución a través de Clavesol. Bueno, eso es, no sé si Erika, Hilda, ¿podrías comentar sobre la resolución 016? Si me cuentan un poco más, porque la verdad es que no tengo tanta buena memoria como para acordarme específicamente qué dice esa resolución, pero vamos a intentar buscarla en este momento. La resolución para no aplicar sanciones. Bueno, nada, esa resolución sale específicamente para el tema de libros y registros electrónicos, y la finalidad es que las personas que se van implementando o que están obligadas a la implementación de estas medidas puedan poco a poco no verse perjudicadas por las multas que se impusieron porque durante la pandemia pudieron tener dificultades para implementarlas. Este tipo de medida se ha previsto también en general para cualquier infracción cometida durante el tiempo de pandemia, por ejemplo, falta de presentación de declaraciones juradas o presentaciones tardías de declaraciones juradas. Por ejemplo, en la que había una pregunta sobre que no han pagado el ITAN, que entendería que es porque tampoco presentaron la declaración jurada. Ese tipo de multas hay que ver la oportunidad en la que se cometieron y todo, pero es posible. Bien, Alexa, muchas gracias por tu presentación y toda la información. Y pues nada, muchas gracias a todos por haber venido. Cualquier duda que tengan,
pues nada, si ponen PPU en la página web van a poder encontrar a nuestro estudio y dentro de él Alexa Drezuela van a encontrar mi correo, que estaré encantada de poder ayudarlos y espero que podamos repetir esta, esta presentación y hablar de otros temas que sean de su interés. También a Erika seguramente le pueden hacer llegar qué temas les gustaría que conversemos y hasta una próxima oportunidad. Alexa, gracias. Muchas gracias por tu presentación y toda la información y datos que nos has brindado. De hecho, van a ser Erika. muy útiles. Reiterarte, Alexa, nuestro agradecimiento. Toda la información que nos has brindado, de hecho, es muy útil para todos los empresarios que nos están acompañando. Y bueno, nada, señores, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos y los esperamos en nuestros futuros webinars. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias.